El video de Halloween que nadie puede terminar de ver. Relato de Daniel Ríos. Me llamo Daniel Ríos, y lo que voy a contar ocurrió hace más de 10 años, aunque todavía hay noches en las que me despierto empapado en sudor, con la sensación de que alguien sigue observando desde la oscuridad de mi habitación. No estoy buscando fama ni compasión. Solo quiero dejar constancia de lo que pasó, antes de que la historia vuelva a repetirse, o antes de que el video vuelva a aparecer. El rumor. Era octubre de 2014. Yo estudiaba comunicación audiovisual en la universidad y pasaba más tiempo en YouTube que en cualquier otra cosa. En aquel tiempo, la plataforma estaba llena de retos, bromas y videos caseros de Halloween. Pero entre tanto contenido superficial, un rumor comenzó a correr entre los foros de internet que frecuentábamos. Existía un video que nadie podía ver completo. Al principio sonaba como otra leyenda urbana. Decían que el video se titulaba simplemente Happy Halloween 1999 y que había sido subido por un canal con un nombre extraño, Calabaza de Halloween Pumpkin Man Calabaza de Halloween. Nadie sabía quién lo había creado, pero según los comentarios, todos los que intentaban verlo terminaban cerrando la pestaña antes del minuto 3. Algunos aseguraban que el video los hacía sentir mal, mareados, ansiosos. Otros hablaban de cosas peores, voces susurrando, sombras reflejadas en la pantalla, o imágenes que se movían incluso cuando el video estaba pausado. Por supuesto, mi primera reacción fue reírme. Pensé que sería una de esas campañas virales o un experimento social. Pero mi curiosidad y, lo admito, mi ego, pudieron más. Esa noche, después de las clases, decidí buscarlo. La búsqueda. El canal de Pumpkin Man no aparecía en los resultados normales de búsqueda, pero en Reddit encontré un hilo con un enlace resubido. El usuario que lo publicó escribió una advertencia en mayúsculas. No lo veas solo. No uses auriculares. No llegues al minuto 3:12. Naturalmente, lo tomé como una provocación. Abrí el enlace. La miniatura era borrosa, con una calabaza tallada que sonreía torcidamente. El título decía exactamente lo prometido, Happy Halloween 1999. Duración, 3 minutos y 33 segundos. Eran casi las 11 de la noche. Afuera llovía y las luces de mi cuarto parpadeaban cada tanto. Cerré las cortinas, subí el volumen y le di play. El video. Los primeros segundos eran inofensivos, una grabación casera con estética noventera, granos en la imagen, una flecha en la esquina inferior, octubre de 1931-1999. Una cámara fija mostraba un grupo de niños disfrazados entrando a una casa decorada con telarañas y luces naranjas. Sonaba una canción infantil distorsionada de fondo, algo similar a This is Halloween, pero más lenta, desafinada. El audio crujía, y por momentos se colaba un zumbido grave, como de interferencia. A los 30 segundos, la cámara hacía un corte abrupto. Ya no se veía a los niños. Solo una habitación vacía con una calabaza en el centro, iluminada por una vela. El zumbido aumentó. Sentí una punzada detrás de la cabeza, una presión sorda en los oídos. Intenté bajar el volumen, pero el cursor del mouse no se movía. Era como si la pantalla estuviera congelada, aunque el video seguía corriendo. A los 2 minutos, comenzaron a escucharse risas, pero no eran de niños. Eran graves, apagadas, con respiraciones entrecortadas. La cámara tembló y enfocó una pared, había algo escrito con pintura negra. No pude leerlo bien. Parecía una frase en otro idioma o una secuencia de números. Y luego ocurrió. A los 3 minutos con 12 segundos, justo cuando recordé la advertencia del foro, la imagen cambió. La cámara apuntaba directamente a una figura frente al lente, una máscara de calabaza, pero con los ojos tallados demasiado profundo, tan oscuro que no se distinguía si había alguien debajo. La voz de fondo, distorsionada, murmuró algo que sonó como mi nombre. Daniel. Pegué un salto y cerré el navegador. El video desapareció. Ni siquiera quedó registrado en el historial. El efecto. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta de la calabaza. Me repetía que era coincidencia, que seguramente el audio había dicho otra cosa, pero había sido mi nombre.
Al día siguiente, en clase, le conté a mi amigo Jorge lo que había visto. Él era tan escéptico como yo y, por supuesto, quiso intentarlo. Seguro era un montaje, dijo riendo. Pásame el link. Se lo envié. Esa misma tarde me escribió. ¿Qué carajos era eso? No lo terminé. Mi pantalla se puso negra al minuto 2 y se escuchó algo, como si alguien respirara detrás de mí. Pensé que estaba exagerando, pero cuando nos vimos en persona, noté que no había dormido. Tenía los ojos rojos y evitaba hablar del tema. 3 días después dejó de ir a clases. Cuando fui a su departamento, la policía estaba en la puerta. Dijeron que lo encontraron desmayado frente a su computadora, con la pantalla encendida, mostrando estática. No supe más de él. Intentos de borrar el recuerdo. Durante meses intenté convencerme de que lo que había visto no era real. Formateé mi computadora, cambié de cuarto y hasta dejé de usar YouTube por un tiempo. Pero algo me seguía. Cada 31 de octubre, recibía un correo sin remitente con un asunto simple. ¿Lo terminaste de ver? Nunca había nada más en el cuerpo del mensaje, salvo un enlace roto o una miniatura que desaparecía a los pocos minutos. Pensé en denunciarlo, pero, ¿qué iba a decir? Que un video me estaba acosando. La investigación. En 2016 decidí enfrentar el miedo. Comencé a investigar sobre el supuesto Happy Halloween 1999. En foros viejos encontré testimonios parecidos, usuarios de distintas partes del mundo describían el mismo contenido, con pequeñas diferencias. Algunos decían que la figura con la máscara de calabaza hablaba en su idioma. Otros que el video mostraba escenas distintas cada vez. Un usuario anónimo afirmó haber rastreado la IP del canal original y encontró que estaba asociada a una cuenta universitaria de mi ciudad. Decidí ir más a fondo. En la biblioteca de la facultad encontré una mención en un periódico local de 1999, un incendio durante una fiesta de Halloween universitaria, con 3 jóvenes fallecidos. Entre ellos, un estudiante de cine llamado Héctor Luna, que había estado grabando un proyecto experimental la misma noche. El nombre del corto, Happy Halloween. La copia. Mi obsesión creció. El 30 de octubre de 2019, casi 5 años después de ver el video por primera vez, recibí otro correo. El asunto era el mismo, pero esta vez el enlace sí funcionaba. El archivo pesaba apenas 33 megabytes. Lo descargué, pero no lo abrí de inmediato. Algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. Pasé la noche revisando mis notas, leyendo los viejos foros, tratando de convencerme de que era solo una coincidencia, hasta que escuché algo. Un sonido suave, constante. Venía de mi computadora. El archivo se había abierto solo. La pantalla mostraba la misma calabaza, pero esta vez la cámara se movía lentamente hacia ella. Y entonces vi algo nuevo, reflejado en los ojos tallados de la máscara, se distinguía una habitación, mi habitación. Apagué el monitor. Desenchufé todo. El sonido siguió. Era un zumbido grave, acompañado de un murmullo casi imperceptible. No recuerdo haberme desmayado, pero al despertar eran casi las 4 de la madrugada. Mi computadora estaba encendida, aunque desconectada del cable. En el escritorio, un nuevo archivo, final, MP4. El final, MP4. Lo abrí con miedo. Era una grabación mía, sentado frente a la computadora, mirando fijamente la pantalla. Solo que no recordaba haberla hecho. El reflejo del monitor mostraba algo moviéndose detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. Al final del video, la cámara hacía un zoom hacia mi rostro. Yo sonreía, pero mi boca no se movía igual que en el resto del cuerpo. Era como si otra cosa la controlara. Cerré todo. Llamé a un técnico, a la policía, a quien fuera. Pero el archivo desapareció al reiniciar. Nunca más volví a usar esa computadora. 9, 10 años después. Hoy, 10 años más tarde, sigo sin saber qué fue exactamente aquel video. Algunos dicen que era una grabación maldita, un experimento fallido, una trampa digital creada con fines oscuros. Otros creen que el alma del creador, aquel estudiante, quedó atrapada en el archivo, buscando espectadores para continuar existiendo.
No tengo pruebas. Solo tengo recuerdos. Y un detalle que aún me quita el sueño: cada Halloween, sin falta, a las 3:33 de la madrugada, mi televisor se enciende solo. No hay señal, no hay sonido, solo estática. Pero si miro con atención, entre el ruido y las líneas grises, puedo distinguir una silueta con cabeza de calabaza. Y a veces, solo a veces, juro que me mira y sonríe. Si alguna vez te cruzas con un video llamado Happy Halloween 1999, no lo abras. Si lo haces, no llegues al minuto 3:12. Y si escuchas que alguien dice tu nombre desde la pantalla, apaga todo, antes de que sea demasiado tarde. El juego prohibido de las 3:33. Me llamo Martín Rivas, y lo que voy a contarles ocurrió hace más de 12 años. Aún hoy, cuando lo recuerdo, siento la misma sensación de miedo mezclada con fascinación, como si aquella noche me hubiera marcado de manera irreversible. Quiero que entiendas que no estoy inventando nada, que cada palabra que digamos o cada gesto que recuerde es tal como pasó, aunque suene increíble. Esto no fue un juego, aunque en ese momento lo creí así. Todo comenzó cuando tenía 17 años. Era un adolescente común, con amigos de la secundaria, obsesionado con historias de terror, leyendas urbanas y juegos que prometían desafíos imposibles. Una de esas tardes de octubre, mientras revisábamos un foro de internet donde la gente compartía retos paranormales, encontré algo que llamó mi atención: un hilo que hablaba del juego prohibido de las 3:33. La publicación estaba escrita de forma casi críptica. Decía que solo podía jugarse exactamente a las 3:33 de la madrugada y que si alguien completaba todas las instrucciones, podría experimentar la verdad detrás de lo imposible. Según los mensajes, nadie que lo jugó alguna vez pudo contarlo sin quedar marcado de por vida. Algunos usuarios comentaban que solo entrar a la habitación donde se realizaba el juego, o siquiera leer las instrucciones antes de la hora indicada, hacía que cosas extrañas comenzaran a suceder. Yo estaba fascinado y, al mismo tiempo, escéptico. Siempre me gustó lo prohibido, y la idea de enfrentar un reto que prometía miedo real me parecía emocionante. Mis amigos intentaron disuadirme, sobre todo Claudia, que era mi amiga más cercana y que siempre tenía una voz sensata, pero sus advertencias no lograron convencerme. A medianoche, decidí que lo intentaría. Leí las instrucciones con cuidado. Decían que necesitaba estar solo en mi habitación, con todas las luces apagadas, un espejo frente a mí, una vela encendida y un lápiz junto a una libreta. En la libreta debía escribir mi nombre completo, la fecha y la frase: acepto jugar a las 3:33. Luego, al sonar exactamente la hora, debía decir en voz alta: comienza el juego, y mirar fijamente mi reflejo en el espejo. Al principio, me reí de lo absurdo que parecía. Todo era tan teatral, tan exagerado, que pensé que nadie podría haberlo inventado sin que se notara la intención de asustar. Pero a medida que avanzaba la noche, algo comenzó a cambiar en mí. No sé si era nervios, anticipación o una mezcla de ambas, pero sentí una tensión creciente que me hizo temblar las manos mientras escribía mi nombre en la libreta. Cuando el reloj marcó las 3:33 exactamente, apagué la luz de mi lámpara y dije en voz alta: comienza el juego. Mi reflejo me devolvió la mirada, exactamente igual que siempre, al principio. Pero poco a poco, noté algo distinto. Mi reflejo comenzó a sonreír de manera sutil, aunque yo no estaba sonriendo. Me incorporé lentamente, y él imitaba cada movimiento, pero con un ligero retraso, como si jugara a seguirme en lugar de reflejarme. El miedo me recorrió el cuerpo, pero no podía apartar la mirada. Entonces escuché un susurro. No era mi voz ni la de alguien más que conociera, sino algo agudo, metálico, casi como si el viento se colara entre los cristales del espejo. Decía mi nombre. Martín. Martín. Me sobresalté y casi tiré la vela, pero logré mantenerla en la mano. Respiré hondo y traté de calmarme, pensando que era mi imaginación. Pero cuando miré otra vez, mi reflejo ya no estaba solo. Detrás de él, en el espejo, podía ver una sombra difusa que se movía lentamente, como si respirara. No tenía forma definida, pero sentí que me observaba, que sabía todo lo que estaba pensando.
El juego tenía instrucciones adicionales que no recordaba haber leído antes. Debía tocar el espejo con un dedo y decir mi miedo más profundo en voz alta. La voz detrás de mí empezó a susurrar más rápido, instándome a hacerlo. Con manos temblorosas, señalé el cristal y dije: tengo miedo de quedarme solo. La sombra se acercó más, y por un instante, sentí un contacto frío en la punta de mis dedos, como si algo invisible hubiera tocado mi piel. Grité y retrocedí, pero no pude apartarme del espejo. Algo me mantenía pegado a él, una fuerza silenciosa que me obligaba a continuar. Las instrucciones indicaban que debía escribir en la libreta lo que veía. Tomé el lápiz con dificultad y comencé a anotar. Veo una sombra detrás de mí. Parece viva. No tiene rostro, solo energía negra que se mueve. Cada palabra que escribía, sentía que algo dentro de mí cambiaba. Mi reflejo sonreía más, y la sombra parecía disfrutar de mi miedo. Intenté apagar la vela, pero no se apagaba. Parecía que la llama se alimentaba de mi ansiedad. El cuarto estaba en completa oscuridad, excepto por la luz temblorosa de la vela, que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Y la sombra en el espejo ya no estaba quieta, comenzaba a emergir del vidrio, deformando mi reflejo, haciéndome ver más viejo, más pálido. Con ojos hundidos y la piel arrugada como si el miedo se estuviera apoderando de mí físicamente. Respiré hondo y traté de seguir las instrucciones. Debía decir un secreto que nunca le hubiera contado a nadie. Lo hice con voz temblorosa. Tengo miedo de morir solo. El silencio fue inmediato. Por un segundo, todo parecía volver a la normalidad. Mi reflejo volvió a ser exactamente como yo, la sombra desapareció, hasta que escuché la risa. No era una risa humana. Era distorsionada, reptante, resonando dentro de mi cabeza. Cada latido de mi corazón parecía un tambor que la alimentaba. La risa se transformó en voces que repetían lo mismo una y otra vez. 3:33. 3:33. 3:33. Fue entonces cuando comprendí que el juego no había terminado. Que aún estaba atrapado en él. Las instrucciones decían que debía caminar hacia atrás hasta que la vela se consumiera completamente, sin apartar la mirada del espejo. Cada paso que daba, sentía que el suelo se alargaba, que el cuarto se volvía más profundo, más oscuro. Y la sombra regresaba, cada vez más cerca, reflejada en los muebles, en las paredes, incluso en la libreta. Cuando la vela estaba por terminar, escuché un golpe seco detrás de mí, como si alguien hubiera cerrado una puerta muy pesada. Me giré, pero el cuarto seguía vacío. La sombra ya no estaba en el espejo, estaba dentro de mí. Sentí un peso en el pecho, una presión que me obligaba a agachar la cabeza. De pronto, mi reflejo habló. No movió los labios, pero la voz salió clara en mi mente. Bienvenido al juego, Martín. El pánico me paralizó. Intenté gritar, pero la voz dentro de mí se lo impedía. Cada pensamiento que tenía era absorbido por algo invisible. Intenté apagar la vela nuevamente, tirarla, soplarla, pero nada funcionó. La llama permanecía encendida, alimentada por mi miedo, por mi desesperación. Entonces ocurrió lo que más me marcó. La sombra emergió por completo del espejo, tomando una forma apenas humana. Sus manos no tenían dedos definidos, solo una especie de energía negra que se enroscaba a mi alrededor. Intenté retroceder, pero sentí que flotaba, como si mis pies ya no tocaran el suelo. El tiempo dejó de tener sentido. Minutos, horas, quizá días. No podía moverme, solo mirar la forma que emergía de mi reflejo, que me observaba con algo parecido a hambre. Y en ese instante, supe que el juego no era solo un desafío, era un portal. Una puerta hacia algo que no pertenecía a nuestro mundo. Finalmente, la vela se consumió completamente. Todo quedó en oscuridad total. No podía ver nada, no podía moverme. Y entonces escuché un susurro, suave, íntimo, dentro de mi oído. Tu turno ha terminado, por ahora. Cuando abrí los ojos, estaba en mi cama. El sol de la mañana entraba por la ventana. Todo parecía normal. Me levanté temblando, revisé la habitación, el espejo, la libreta. Todo estaba en su lugar, excepto la libreta, la hoja donde escribí todo lo que pasó estaba vacía.
ni un solo rastro de las palabras. Pasaron los días y traté de contarle a alguien. Claudia creyó que había sido una pesadilla, pero yo sabía que no lo era. El miedo persistía, como un eco constante. A veces, durante el día, podía ver destellos de la sombra en reflejos de ventanas o pantallas de televisión. Y cada noche, el reloj marcaba 3:33, aunque mi reloj estuviera en otra hora. Han pasado 12 años desde esa noche y aún puedo sentirla cerca. Aprendí a evitar espejos, a no mirar reflejos, a no jugar con cosas prohibidas. Pero sé que el juego sigue ahí, esperando a que alguien más lo intente. Y sé que yo no terminé, que parte de mí quedó atrapada dentro de aquel espejo, dentro de aquel tiempo suspendido. Anoche, mientras revisaba viejas grabaciones, noté algo que me heló la sangre, un reflejo detrás de mí, muy breve, apenas perceptible. No estaba en la habitación. Era un destello oscuro, con ojos que me reconocían. Y esta noche, mientras escribo esto, el reloj marca las 3:32. Puedo escuchar el susurro nuevamente, muy suave, viniendo de algún lugar de mi habitación. Martín, solo falta 1 minuto. Y no sé si voy a resistirlo, o si el juego finalmente decidirá que es mi turno de nuevo.